Seguimos con nuestra segunda entrevista del día. La defensa del joven David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de la modelo Karina del Pozo en 2013, presentó hoy la reinstalación del habeas corpus a favor de su defendido. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el abogado Paulo Caña, él es representante de la organización Innocent Project en el Ecuador y quien lleva adelante la defensa de David Piña. Doctor, muy buenas tardes. No me acostumbro a que estoy de tarde y no de mañana como antes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, yo quisiera, para que nuestra audiencia se ubique en el tema, hacer una breve reseña de lo que es el caso David Piña y de lo que fue este emblemático caso del asesinato de Karina del Pozo. El 20 de febrero de 2013, la muerte de la joven modelo Karina del Pozo conmocionó a todo el país. 3 jóvenes, amigos de la víctima, David Piña, Gustavo Salazar y José Antonio Sevilla, fueron sentenciados a 25 años de prisión por este crimen, en el juicio más rápido y mediático de la historia jurídica de este país. Años después, se revelaron graves inconsistencias dentro del proceso judicial, abriendo la posibilidad de que uno de estos 3 sentenciados, David Piña, esté pagando una condena sin siquiera haber estado jamás en el lugar de los hechos. Hoy se está presentando un habeas corpus, una reinstalación de un habeas corpus en esta mañana. Cuéntenos qué implica esto y qué se busca con ello, doctor. Muchas gracias. A ver, nosotros en el caso de David Piña hemos presentado 3 acciones. Una, el recurso de revisión que fue inadmitido, y en base a ello presentamos una acción extraordinaria de protección que actualmente está en la Corte Constitucional. Eso es para determinar que nosotros tenemos 13 pruebas donde sacaríamos de la escena del crimen a David, es decir, que nosotros consideramos que es inocente. Eso es un proceso o 2 procesos a los que he hecho referencia. Pero nosotros presentamos un habeas corpus a favor de David Piña. ¿Por qué este habeas corpus? Todas las personas que han sido ilegalmente detenidas pueden presentar esta figura jurídica, pero también los privados de libertad. ¿Por qué los privados de libertad? Cuando existen tratos inhumanos o degradantes. En el caso de David Piña, todos conocemos que él fue violado en la cárcel, es decir, cuando estaba en custodia del Estado ecuatoriano. Cuando él se encontraba preso, fue agredido sexualmente. ¿Eso qué conlleva? No solo la agresión física, sino una agresión psicológica. Esta agresión psicológica, todas las víctimas de agresiones sexuales deben tener tratamiento psicológico. De hecho, en la sentencia se ordenó que tanto David Piña como su padre y la familia más cercana tenga tratamiento psicológico. Una vez revisado la carpeta de David Piña, se encuentra que no ha tenido dichos tratamientos en la forma que se indicó ahí. ¿En qué forma? Que tenga una entrevista o una terapia semanal. En el 2015, cuando fue agredido David, tuvo 7 terapias. En el 2016, alrededor de 7. En el 2017 no tuvo más que 5. En el 2018, 17. Y en el 2019, ninguna. Esa afectación psicológica, que en donde fue ordenada por una sentencia que tenga terapia, no ha sido atendida por el Estado ecuatoriano a través del CRS. Eso como primera cosa para haber solicitado el habeas corpus. Como segunda, David Piña es un objetivo. ¿Por qué? Porque el momento en que él denunció su agresión sexual, en el momento que siguieron el proceso y tienen una sentencia condenatoria los agresores, él se convierte en un objetivo. ¿Por qué? Por la intención que tienen a él hacia quitarle su vida. Y como tercer punto, que en una de las visitas de la pareja de David Piña, sin que haya dado la alerta el CAN, fue llevada a las cámaras donde le hacen un registro. Este registro es por demás inhumano. Les hacen a las mujeres, les hacen desvestir. Es denigrante. Es denigrante y no encontraron nada. Cuando puso la queja David Piña sobre sobre este maltrato que pasó su pareja, enseguida policías vestidos de civil fueron a intimidarlo y amenazarlo contra su vida. Por eso nosotros hemos presentado la acción de habeas corpus, que valga decirlo, en primera instancia fue rechazada. Pese a que fue rechazada, el juez ordenó medidas de protección, es decir, es algo contradictorio. Por eso presentamos un recurso de apelación. Este recurso de apelación lo hemos sustentado. Esta es la reinstalación del pedido de habeas corpus. Sí, ya le voy a indicar eso. Esta habeas corpus o esta apelación ya lo hemos hecho por 3 ocasiones, o hemos tenido 3 audiencias. La primera donde solicitamos porque estamos impugnando, la segunda donde se recogió testimonios tanto de la pareja como de
un compañero de la prisión, y el día de ayer donde concluimos ya los alegatos finales de este habeas corpus. ¿Qué determina la ley aquí? Que en 8 días laborales tendremos una sentencia por escrito por parte de los jueces de la Corte Provincial. Estaremos entonces en 8 días también volviendo a tratar este tema. La última vez que hablé con usted, doctor, se había planteado la hipótesis de algunas pruebas que usted, como comentó hace un momento en los recursos que se presentaron, nuevas pruebas dentro del caso, ¿no? Entre esas había la posibilidad de que existiera una cuarta persona implicada en los hechos del asesinato de la modelo Karina del Pozo. ¿Qué pasó con esas pruebas? ¿Cómo han ido avanzando en la investigación? Bueno, nosotros hemos hecho el petitorio de dichas pruebas, pero como este recurso de revisión fue inadmitido ilegalmente, inconstitucionalmente, porque la normativa de aquella época, es decir, el Código de Procedimiento Penal, la única forma de inadmitir un recurso de revisión es en sentencia, es decir, es después de haber hecho una audiencia. En el caso de David, en auto, es decir, en primera providencia, fue negado. Por eso es que ahora estamos en la Corte Constitucional. Esas pruebas a las que nosotros hacemos relación, nosotros ya hemos realizado con nuestros peritos. Eso se llama metaperitaje, es decir, una auditoría a los informes que fueron presentados. ¿Qué delatan o qué indican dichos informes? Es que en la mano derecha de Karina del Pozo se encontraron elementos pilosos. Estos elementos pilosos a los que hago referencia pertenecen a cabello. Este cabello, una vez hecho su análisis, da perfil genético femenino. ¿Qué quiere decir? Que en la escena del crimen estuvo una mujer. Increíble, ¿no? Este caso es emblemático porque con él se tipificó en nuestro país, en el Código Penal, el femicidio. Pero a la vez es uno de los casos que mejor evidencia la crisis de nuestro sistema judicial, porque en él nunca se logró probar absolutamente nada, porque increíblemente se sentenció con la misma pena a 3 sospechosos con supuestamente diferentes grados de responsabilidad dentro del crimen, y pese a existir pruebas contundentes como el ADN que se encontró del supuesto asesino y quien violó a Karina del Pozo, pues nunca se pudo identificar, nunca se lo pudo analizar. Yo creo que es un caso de justicia realmente emblemático, y por eso entiendo yo que también la Organización Mundial Innocent Project, que se encarga de trabajar con casos en donde ellos consideran, después de un estudio exhaustivo, que esa persona está detenida de manera injusta, pues haya llegado a Ecuador para analizar este tema, ¿no? Es increíble. Yo creo que es importante los análisis que se han hecho también, doctor, en las universidades sobre este tema en el ámbito legal, ¿no? ¿Cómo es posible que con una sola prueba, un testimonio de otro de los involucrados, a un chico se le haya condenado a 25 años de prisión? Es realmente impactante cómo se jugó con la justicia en este caso. Así es. Este caso ha sido de estudio no solo nacional e internacional. De hecho, fui invitado yo a California para presentar este caso a todas las organizaciones que se dedican a la defensa de inocentes indebidamente condenados. Valga decir, lo que únicamente se hace cuando después del análisis se puede verificar que en efecto existen rastros o posibilidades de inocencia, como es en este caso. Aquí hay algo impresionante, y es que el caso David Piña, la sentencia en contra de David Piña fue con una sola prueba. Y esa prueba era el testimonio que rindió uno de los coprocesados, que es decir, que desplazó responsabilidad, como es lógico, por instinto natural. Entonces, con esa única prueba, David lamentablemente fue condenado. Aquí también hay que hacer otra reflexión, y es que cuando David recibió la sentencia por escrito, contrató otro abogado, este abogado presentó al 4º día la impugnación, y solo nuestra normativa penal solo nos permite presentar hasta el 3er día. Quiere decir eso, que ni siquiera pudo impugnar la sentencia del Tribunal Penal. Entonces, todos estos caos jurídicos que ha tenido David Piña revelan la falla de la justicia que tiene en el caso de él exactamente. Como conversábamos con una experta penalista, ¿no?, que decía, esto no es cuestión de que somos abogados y analizamos el proceso. Lo puede leer cualquier persona sin ningún conocimiento de leyes y se da cuenta que realmente fue un desastre el proceso. Nunca se encontró una sola prueba que este muchacho David Piña lo vincule con el lugar de los hechos. Nunca. A tal punto que nunca tampoco se pudo identificar quién la violó ni quién fue el que realmente la mató entre los 3 procesados, ¿no? Exactamente. Nunca se pudo identificar, a través de todo el desfile probatorio, no se pudo identificar quién fue el que supuestamente asesinó a Karina.
Ahí es cuando yo digo, qué terror caer en manos de esta justicia, qué terror. Hoy es David Piña, puede ser uno, puede ser nuestros hijos, que es aún más doloroso. Y hay que hacer algo. Yo creo que cuando nos equivocamos es de seres humanos correctos el poder decir nos equivocamos, hay que empezar de nuevo, hay que enmendar este error. Este chico lleva, ¿cuántos años, doctor, preso? Llevan 6 años preso. Son 6 años, fue violado en la cárcel. Y vejado e intimidado. Y valga decirlo, y aprovecho para indicar a toda la gente que nos escucha, miren el experimento Stanford. Esto se refiere a Philip Zimbardo, donde se determina cómo el sistema carcelario se pudre. Este experimento al que hago referencia debía ser desarrollado en 15 días. No llegó ni al 6º día. ¿Por qué? Porque el poder que ejerce la prisión sobre las personas que están a cargo de los presos totalmente les embriaga y hay un maltrato tenaz a todas las personas. Bueno, lo hemos visto en los últimos días en las noticias que se han registrado, ¿no? Doctor, cuénteme, ¿cómo está David? Supe que había caído en una profunda depresión, incluso había el temor de que cometa suicidio. Sí, de hecho los informes psicológicos que han hecho a David y que fueron revelados en la audiencia esta de habeas corpus determina que él tiene mucha posibilidad de suicidio. Hay un rango de 0.6 que se puede determinar que es una escala ya alta. David tiene escala 9. Tiene mucha posibilidad de suicidio por todo lo que ha pasado, por estar indebidamente condenado, por estar ya 6 años preso, por haber sido violado, por ser intimidado, porque ni siquiera le dejan tener una vida en paz dentro del sistema carcelario. Esto ha producido que David tenga o esté en un momento de presión muy agudo. Y esto es lo que nosotros informamos a los jueces. Doctor, ¿cuáles son los siguientes pasos si la justicia ecuatoriana insiste en no dar un paso o abrir este proceso nuevamente para que se haga un juicio realmente honesto, no solo a David Piña, sino a los 3 muchachos? Porque yo creo también que Karina del Pozo se merece que se sepa quién la mató, quién agredió a esta joven muchacha, ¿no? Aquí hay que indicar 2 cosas que son importantes. La una, en este habeas corpus, en el caso de que fuera negado y ratificada la sentencia de primera instancia, tenemos una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ese sería un proceso. En el otro, estamos esperando que la Corte Constitucional ahora atienda nuestro pedido de acción extraordinaria de protección referente al recurso de revisión. Si es que la Corte Constitucional admite dicho recurso, volveremos nuevamente a la Corte Nacional, donde nombrarán nuevos jueces, nuevos 3 jueces. Ellos nos señalarán un día y hora para hacer la audiencia donde se pueda establecer y permitir ingresar estos elementos probatorios a los que nosotros hemos hecho referencia. Yo también considero, igual que usted, Giselle, esto no solo se merece David, también se merece Karina del Pozo saber la verdad. Su familia y todos los ecuatorianos que nos indignamos con estos hechos tan terribles, porque realmente su crimen fue espantoso y hay que encontrar la justicia, pero una justicia real. Doctor, y también habíamos entendido que había la posibilidad de ir a organizaciones, o sea, a buscar justicia internacional sobre este caso. Sí, de hecho nosotros podemos presentar ya medidas cautelares de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de David Piña, puesto que su caso, o sea, el caso de David Piña, no está siendo atendido en una forma razonable, en un tiempo razonable. La Corte Interamericana la Convención Interamericana en su artículo 5 determina que todo proceso debe tener un tiempo razonable y prudente. En el caso de David Piña, hemos presentado el recurso de revisión en marzo de 2018 y hasta ahora no tenemos señalado una fecha para hacer dicha audiencia, cuando conocimiento público es que existen muchas posibilidades de que le tengamos a una persona que ha sido inocente y que ahora está pagando una culpa. Es impresionante. Doctor, Innocent Project, ya conocemos esta entidad internacional que se encarga de velar por aquellas personas que están injustamente detenidas luego de un análisis exhaustivo de sus casos con profesionales del mundo entero. ¿Ha definido o ha podido evidenciar qué tan común es en este país que pasen este tipo de cosas como el caso de David Piña? Es decir, que personas completamente inocentes, en donde no se les ha probado absolutamente nada, puedan tener una sentencia de 25 años o de lo que fuere. Bueno, acá primero debo aclarar, acá nosotros nos llamamos Inocencia Ecuador y pertenecemos a Red Inocente, sí, que pertenece a Innocent Project. Primera cosa. Segundo, existen muchos casos. Lamentablemente nuestra justicia ha fallado, sobre todo en el tema probatorio, y ha
condenado a personas que son inocentes. Nosotros actualmente estamos con este caso de David Piña, pero ya tenemos en la cola alrededor de 33 procesos que nos han indicado, nos han puesto para nuestro análisis. Nosotros, una vez que hacemos el análisis del estudio jurídico técnico, hacemos o permitimos la intervención de peritos privados de nuestra organización, que ellos nos determinarán o nos indicarán pruebas nuevas para podernos presentar con un recurso de revisión. Obviamente que estos recursos de revisión que presenta Inocencia Ecuador únicamente es cuando se ha determinado que en efecto existe inocencia, y dos, que existe una prueba nueva donde se puede determinar que la participación de la persona que es condenada no ha sido determinada o no ha sido producida probatoriamente dentro del proceso. ¿Cuánto más o menos dura la investigación de estos casos? Es decir, con el análisis jurídico, con los peritos que analicen cada una de las pruebas. Cada caso es diferente, porque hay unos casos, por ejemplo, David Piña tiene 20 cuerpos, hay otros que nos han pasado que tienen alrededor de 80 cuerpos, hay otros que igualmente nos han puesto en nuestro conocimiento que tienen 4 o 5 cuerpos. Cuando hablo de cuerpos me refiero a 100 fojas por cada uno de los expedientes. Entonces, eso depende qué tan grande sea un proceso, primera cosa. Y segundo, qué tan complicado. ¿Por qué? Porque habrá que hacer varias pericias, dependiendo del proceso, como pericias contables, financieras, ADN, todo eso implica un tiempo que va de acuerdo al tiempo que tengan los peritos para hacer los análisis y qué tan complicado sean estas pericias. ¿Quién financia estas investigaciones? Bueno, nosotros acá en el Ecuador todavía no lo hemos hecho, pero todas las organizaciones que pertenecen a dicha red se financian con dineros privados. Es decir, empresa privada apoyan económicamente a dichas fundaciones, porque nosotros no cobramos a las personas que nos están pidiendo la ayuda en estos recursos de revisión. No cobramos honorarios, este trabajo es gratuito, no tiene bandera política, sino simplemente el hecho de hacer justicia. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que es importante recordarle siempre este caso a la ciudadanía, ¿no? El caso de David Piña, un joven sentenciado a 25 años de prisión y en donde durante todo el juicio nunca se le pudo probar ni siquiera que estuviera en el lugar de los hechos, mucho menos que él haya sido el autor material del crimen. Así es, este es un caso que nos queda en la memoria a todos los ecuatorianos y donde los ecuatorianos solicitamos que se haga justicia. No pedimos que nos declaren inocente a David, pedimos que nos permitan probar que lo que nosotros indicamos es verdad. Así es, ¿no? Él mismo lo dijo la última vez que lo entrevisté, ¿no? Decía, yo no quiero que me declaren, que me dejen libre, yo quiero que me vuelvan a juzgar, pero me juzguen en derecho. Y eso es lo que queremos todos de esta justicia y lo que esperamos de la justicia. El doctor Paulo Caña, abogado de David Piña y representante de la organización Innocent Project. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. A ustedes, sean muy amables.